En el Ateneo del día de la fecha vamos a discutir sobre el ano infundibular en el síndrome de Currarino. Este Ateneo está coordinado por el doctor Gastón Elmo y las presentadoras vamos a ser la doctora Sabrina Pintos, residente de segundo año, y quien les habla, Rocío Budú, residente de quinto año. Para introducción entonces del tema, como siempre, vamos a empezar con un caso clínico. Este es un caso de un paciente de 16 años de edad que, como antecedentes relevantes para el caso, presenta un familiar que es en realidad el hermano, hijo de la misma madre de distinto padre, con antecedentes de una médula anclada, y una madre que refiere un antecedente de una cirugía perineal durante la infancia que requirió una ostomía durante los primeros 2 años de su vida, pero no es capaz, digamos, de recordar del todo el diagnóstico o el tipo de procedimiento que se le hizo. Como antecedentes personales del paciente es un nacido de término de peso adecuado para la edad gestacional, con un hipotiroidismo medicado que refiere a una constipación crónica de larga data. El eliminó meconio dentro de las primeras 48 horas de vida, presentó deposiciones normales, refiere hasta los 6 meses de vida, y actualmente cursa con una constipación crónica. Como otros antecedentes, se realizó en el año 2017 en otro centro, en contexto de esta constipación, una videocolonoscopía donde se le diagnostica una malformación anorrectal que describen con un anillo fibroso, por lo cual inicia un plan de dilataciones semanales. El paciente intercurre con episodios de impactación fecal posterior a eso, por lo que en el 2018, a los 14 años de edad, requiere una colostomía a cabos divorciados. Luego de eso evoluciona con la oclusión del ostoma, que requiere dilataciones con bujía, y durante el mes de abril de ese mismo año se termina realizando una reostomía en contexto de una obstrucción del ostoma. Por último, al mes siguiente, digamos, se le realiza un examen bajo anestesia donde se lo termina desimpactando, se hace una electroestimulación perineal y sesiones de biofeedback. Esto, como dije, todo en otro centro y se autoderiva en enero del 2020 a nuestro hospital. Allí se le solicita un colostograma distal, donde en primera instancia se le constata buen pasaje del material de contraste hacia el recto, donde se lo observa francamente distendido, con una fístula mucosa que impresiona bien distal a la altura del recto. Así informan, digamos, el estudio, ¿no? Con el antecedente de que el paciente trae un laboratorio con una creatinina de 1,01, se le solicita una ecografía renal que resulta normal y un centellorama donde se constata una buena captación y una concentración homogénea del radiotrazador con una función relativa conservada y repartida. En contexto justamente del antecedente del paciente de presentar un hermano con médula anclada y los múltiples antecedentes que ya mencioné, se le solicita también una resonancia magnética de pelvis, donde se constatan 3 hallazgos. Por un lado, una digenesia hemisacra izquierda, por otro lado, se aprecia, como se ve en la imagen de la izquierda, una protrusión del saco tecal a través de un defecto sacro que sería compatible con un meningocelio anterior, a nivel de S3, S4. Y por otro lado también se le observa una lesión multiquística presacra, tal como se observa en esas dos imágenes, a nivel de S3, S4 de 45 por 45 por 29 milímetros. Algunos de estos componentes quísticos presentan contenido hiperintenso en T1 e hipointenso en T2, compatible con algo de contenido proteico, pero no queda del todo claro, digamos, y no se logra definir por imágenes si existe comunicación o no entre esta lesión y el canal medular. Acá hay algunas de otras imágenes de esta misma lesión que ya describí previamente. Con, digamos, la sospecha etiológica de un posible teratoma, se le solicitan marcadores tumorales, alfa-feto y beta-HCG, que resultan negativos en este caso. Y se le programa en marzo del año pasado un examen bajo anestesia con un nuevo colostograma distal y una biopsia rectal. Al examen físico se le observa un nano infundibular con una estenosis a nivel del margen anal, tal como se observa, digamos, la forma infundibular del ano en las imágenes.
Se le realiza también un tacto rectal donde se observa un esfínter algo hipotónico con abundante materia fecal y se palpa esta masa duroelástica en hora 5. Es importante también remarcar que el tacto rectal, el paciente estaba ya algo relajado, también por eso el tema de la hipotonía. Y se le realiza también una electroestimulación, siendo positiva en horas 6 y 8, y una biopsia rectal, donde se observan células ganglionares presentes. Por último, se hace un colostograma distal, donde se observa esta imagen con un megarrecto y además en su interior un bolo fecal. Con todo esto, bueno, el paciente, eso fue en marzo del año pasado, posterior a eso empezó la pandemia y demás, los pacientes son del sur, así que bueno, volvió a su ciudad natal y actualmente estaría en plan quirúrgico de hacer una corrección quirúrgica de su malformación anorrectal por abordaje sagital posterior y una resección en conjunto con el equipo de neurocirugía del tumor presacro. Bueno, como lectura complementaria en este caso, elegimos un artículo que se publicó en el Journal of Pediatric Surgery en el año 2006, que se titula Nuevas perspectivas clínicas y terapéuticas en el síndrome de Currarino, y que fue un estudio de 29 casos. En este artículo se menciona la definición del síndrome de Currarino como una patología congénita muy rara y poco descripta, que tiene una triada característica en donde podemos encontrar anomalías sacras, que pueden estar asociadas a defectos óseos o algunas veces anomalías neurológicas también, alguna anomalía congénita del intestino posterior, es decir, una malformación anorrectal, y un tumor o masa sacra. Todo esto ligado a una tendencia familiar que fue descrita desde sus inicios y estudiada posteriormente por estudios genéticos, en donde se observó una mutación denominada HLX-B9 en el cromosoma 7, que estaría fuertemente vinculada al desarrollo de este síndrome. Como material y métodos, entonces en esta oportunidad se analizaron 29 pacientes, 15 de los cuales eran de sexo femenino y 14 de sexo masculino, con una edad que tenía una amplia variación entre 7 días y 16 años, y un seguimiento medio de 7 años y medio aproximadamente. En esta oportunidad, 17 de los casos fueron esporádicos y 12 de ellos familiares, es decir, tenían aunque sea una línea familiar con el mismo síndrome o alguna de estas malformaciones que mencionamos previamente. En este caso se utilizó la resonancia magnética para el diagnóstico de la anomalía neurológica o defecto sacro, y también para el diagnóstico de la masa sacra. Dentro de las malformaciones anorrectales se incluyó el ano infundibular, el ano imperforado y la pseudoobstrucción intestinal crónica. Y cuando se habló del manejo quirúrgico, los autores mencionan que inicialmente se realizaban dos abordajes diferentes, es decir, una cirugía en 2 tiempos, siempre teniendo como premisa en un primer momento solucionar la malformación anorrectal, por lo que generalmente se utilizaba un abordaje abdominal, una proctoplastia o algunas veces dilataciones anales, y en un segundo tiempo se realizaba la corrección de la masa sacra, que en general es la que presenta mayor sintomatología. Ya desde el año 1995 se describe una cirugía en un solo tiempo, es decir, un abordaje sagital posterior, que nos permitiría tener un abordaje hacia las 2 lesiones y corregir la malformación anorrectal y el tumor sacro en un solo momento, pudiendo incluso extender este abordaje a un abordaje transsacro o perineal si se requiriera corregir una anomalía neurológica que generara síntomas, como lo es, por ejemplo, la médula anclada. Entonces se menciona dentro de los resultados que de estos 29 pacientes analizados, 27 presentaban anomalía sacra, siendo la más descripta el sacro en cimitarra, aunque también tiene un buen porcentaje de pacientes una agenesia sacra por debajo de C2. 23 de estos 29 una malformación anorrectal, donde se describe principalmente el ano infundibular como una característica de este síndrome, aunque puede haber alguna otra malformación asociada. 20 pacientes tenían una masa sacra. De estas masas, 12 tenían comunicación con el canal medular, y solo una a lo largo del seguimiento se malignizó a teratoma. Y además de estos 20 tumores sacros, se menciona que 11 eran de tipo
estaban incluidos dentro del tipo familiar. Además se habla de la mutación del HLXB9, como les había mencionado previamente, que estuvo presente en 12 de estos 29 pacientes, teniendo en cuenta además que solo 25 pudieron realizarse el estudio genético. Y me mencionan los escritores que casi siempre se asociaban a el síndrome de Currarino de tipo familiar. Como discusión entonces plantean los escritores que el síndrome de Currarino es un trastorno genético poco común, y así como es poco común, también está poco descripto. Si bien hay algunas series de otros autores que han intentado describir este síndrome, nunca lo hacen de manera completa. A veces hablan de la clínica y de los estudios diagnósticos, pero no hablan de la técnica quirúrgica que llevarían a cabo. Otras veces desarrollan la técnica quirúrgica, pero no enfocan sobre el trastorno genético que estaría relacionado con el desarrollo del síndrome, por lo que se piensa que esta sería la primera serie de casos en la que se realiza un análisis completo, pudiendo evidenciar también cuáles son los diferentes modos de presentación que tiene el síndrome de Currarino. Cuando se habla de las malformaciones anorrectales, los escritores plantean que el ano imperforado solamente estuvo presente en 5 pacientes de estos 29, y en ninguno de esos 5 hubo una mutación que afectara el cromosoma 7, como si los del ano infundibular. Por lo que ellos piensan que quizás el ano imperforado tenga otra fisiopatogenia diferente a la del ano en embudo. La pseudo-obstrucción crónica, si bien está descrita como parte del síndrome de Currarino, no se pudo evidenciar si tiene alguna alteración a nivel de la inervación o alguna alteración histológica que pudiera hacerla relacionar con otra patología, además de este síndrome. En el caso de los tumores sacros, se menciona también que en todas las series que están publicadas, solamente 2 pacientes niños desarrollaron malignización y 4 adultos, siendo esta muy variada la presentación, en su mayoría teratomas, aunque hay descrito algún caso de leiomiosarcoma. Y en esta serie solamente un paciente malignizó, requiriendo 2 cirugías para la extirpación de la masa sacra y además quimioterapia. La mutación HLX9 que afecta el cromosoma 7 estuvo presente en todos los síndromes de Currarino de tipo familiar, pero solamente en algunos de los esporádicos, por lo que ellos dejan planteada la posibilidad de que quizás los esporádicos tengan otra alteración genética que aún no fue descripta. Y se piensa que la técnica quirúrgica con mayor rédito para este síndrome sería la anorrectoplastia sagital posterior, por lo que les mencionaba anteriormente, nos permite disminuir la mortalidad del paciente realizando en un solo tiempo, y a veces incluso en conjunto con el equipo de neurocirugía, el abordaje de las malformaciones que conforman este síndrome. Como artículo principal, entonces en este caso, elegimos un artículo que se publicó en la Pediatric Surgery International en el año 2007 y que se titula Ano infundibular y sus anomalías asociadas, técnicas quirúrgicas y resultados. En este artículo se destaca que ya el ano infundibular fue descrito aproximadamente en el año 1970 como una estenosis de la unión anorrectal que iba desde la piel perianal hasta un anillo estenótico, que sería el esfínter interno que se encuentra fibrosado. Y esto le da al ano un aspecto en forma de embudo. Muchas veces esta característica por aumento de la presión a nivel del esfínter interno y el estrechamiento del canal anal llevaba o estaba asociado a un estreñimiento severo que era refractario al tratamiento, por lo que en general los pacientes terminan desarrollando un megarecto que muchas veces requiere de una intervención quirúrgica para su corrección. Dentro de los materiales y métodos, la información se recabó de 2 hospitales importantes, uno el Hospital de Niños y Adolescentes de Helsinki en Finlandia y también el Hospital de Uppsala en Suecia, donde se incluyeron pacientes que estuvieron tratados desde el año 1992 al 2006 en un estudio retrospectivo, que incluyó el análisis principalmente del tipo de malformación anorrectal asociada, el tratamiento quirúrgico que se le dio a esa malformación y qué otra anomalía se vinculaba con esta, el resultado de las investigaciones diagnósticas que se realizaron en estos pacientes
y el desenlace o resultado final que tuvieron luego de la corrección de la malformación. Con respecto a los resultados, presentaron una N de 11 pacientes, de los cuales el 64% eran varones. La edad del diagnóstico de esta malformación nanorrectal fue de 1,7 años, donde fueron en realidad derivados al servicio de cirugía por antecedentes de una constipación asociado no también a episodios de Soiling. El seguimiento de los pacientes fue de una media de 6,5 años, y tal como mencionó Sabrina, muchos de estos pacientes presentaban anomalías asociadas. 7 de estos 11 presentaban un síndrome de Currarino con una displasia sacra en cimitarra y un tumor presacro, donde de estos 7 tumores presacros, 6 eran teratomas maduros. Por otro lado, uno de los pacientes de la serie presentó un meningocele anterior. 3 de los pacientes presentó además una enfermedad de Hirschsprung asociada, donde a su vez 2 de esos pacientes presentaban además un síndrome de Down, 2 presentaron reflujo vesicoureteral y 1 un lipomeningocele. Con respecto al manejo quirúrgico, ellos plantean que la estenosis anal fue asociada justamente a este ano infundibular, fue inicialmente tratada con dilataciones anales seriadas, pero a pesar de una dilatación exitosa, una constipación severa refractaria al tratamiento conservador que usaron persistió en 6 de los pacientes sin enfermedad de Hirschsprung. De estos 6 pacientes donde la constipación, digamos, fue severa, uno de los pacientes que presentaba un retraso madurativo, se le realizó un ostoma fecal continente con apéndice, que a su vez evolucionó con algo de reflujo, por lo que posteriormente requirió una inyección de sustancia de abultamiento, y 5 de los 6 pacientes requirieron una resección del megarrecto, donde se realizó sin una ostomía de protección. La media de edad del tratamiento fue de 4 años. 4 de esos 5 pacientes que se resecó el megarrecto se realizó por abordaje anterior, y 1 se realizó por una anastomosis coloanal endorrectal. En cuanto a su evolución, uno de estos pacientes evolucionó con una fuga de anastomosis, por lo que requirió una sigmoideostomía que posteriormente se cerró a los 6 meses. Por otro lado, bueno, ya como les dije, 5 de esos pacientes requirieron la resección del megacolon. 7 de esos pacientes se realizó la extirpación del teratoma a una media de los 8 años de edad, y 3 de esos pacientes se realizó la resección de la porción aganglionótica por un pull-through, en el caso entonces de los pacientes con enfermedad de Hirschsprung. Con respecto a los resultados, ellos evaluaron la función intestinal postoperatoria, que lo hicieron a una edad media de los pacientes de 8,5 años, donde se los clasificó en 3 grupos. Vieron aquellos que se mantenían limpios, donde la función intestinal era normal, que ellos lo evaluaron como una catarsis voluntaria sin episodios de ensuciamiento, donde 4 de esos 11 pacientes solo se encontraban en este grupo, donde la media era de 8,5 años, y 1 era este paciente que le habían realizado el ostoma fecal continente, y a expensas de eso justamente era que se mantenía limpio. Por otro lado, 4 de esos 11 pacientes permanecían con episodios de ensuciamiento. Dentro de este grupo, 3 de esos 5 a los que se le había realizado la resección del megarrecto. Y por último, 2 de esos 11 pacientes presentaban incontinencia. Ambos, cabe destacar, que eran pacientes con enfermedad de Hirschsprung y un síndrome de Down. En cuanto a la discusión, el ano infundibular, como ya bien Sabrina dijo, es una anomalía anorrectal rara que representa aproximadamente el 3,5% de las malformaciones anorrectales bajas. Clínicamente son fáciles de reconocer, tal como se observa en la imagen. Se constata un embudo profundo que está revestido de piel, al que se une a la mucosa sin una zona intermedia de epitelio de transición, y a su vez se ve una unión entre la piel y el recto que resulta estenótica debido a un esfínter interno que se encuentra fibrosado. En cuanto a la discusión, las anomalías asociadas en este tipo de patologías son frecuentes y diversas. Los múltiples estudios, tal como algo ya
ya ha dicho Sabrina, han reportado una asociación con el síndrome de Currarino y otras anomalías anorrectales bajas. En esta serie en particular, la incidencia de una displasia sacra, donde mayormente era en cimitarra, y un tumor presacro, donde mayormente eran teratomas maduros, fueron de 82 y 64% respectivamente. En este caso puntual, el ano infundibular diferiría de otras malformaciones anorrectales, dada la relativa alta incidencia que se observó a enfermedad de Hirschsprung asociada. Existe una relativa alta incidencia de Soiling, que tal como mencionaba la serie, eran 4 de esos pacientes, que ellos la interpretan secundaria a que estos pacientes carecen del epitelio de transición del canal anal, que esencialmente contribuiría a la evacuación del contenido intestinal, y sería necesario un análisis un poco más detallado de los factores que contribuyen al resultado funcional, pero esto justamente requeriría de un número mayor de pacientes. Sin embargo, cabe destacar que 2 de los pacientes con Soiling, tal como mencioné, se habían sometido a una resección de megarecto. Como conclusión, el artículo informa que las anomalías asociadas en los pacientes con un ano infundibular son frecuentes y diversas, y por lo que requieren un abordaje multidisciplinario y una evaluación inicial completa. El tratamiento quirúrgico de estos pacientes debería estar confinado entonces a unidades con experiencia en cirugía anorrectal, pero se necesita un conocimiento más uniforme del ano infundibular, como un tipo diferente de malformación anorrectal. Esto, digamos, llevaría a aumentar la comprensión de lo que es la variabilidad fenotípica del síndrome de Currarino. Realizamos entonces el checklist que habitualmente presentamos para nuestros artículos. El título en este caso sí es acorde al tema en estudio y también fue publicado en una plataforma validada. Como objetivo, una vez que uno lee el artículo, se puede plantear conocer sobre la clínica, el curso y también el pronóstico de la patología, aunque también menciona las diferentes opciones terapéuticas que hay para esta patología. Y en esta oportunidad los resultados significativos no aplican debido a que se trata de una serie de casos. Dejamos los comentarios finales entonces a cargo del doctor Elmo y muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Gracias por estar, como siempre, a esta hora de la mañana, conectados a nuestro Ateneo. Gracias, Rocío y Sabrina. Excelente presentación del caso y excelente la presentación de los 2 artículos. Hoy tengo el agrado y el honor de presentar a uno de los invitados para este Ateneo, que es el doctor Fernando Heinen. Todos lo conocen, creo que no necesita presentación, pero es un excelente cirujano pediátrico, formado en el Hospital de Niños, ex médico de planta del Hospital Garrahan y del Hospital Italiano, acá en nuestra casa, y ex jefe de servicio del Hospital Alemán. Él tiene una vasta experiencia en malformaciones anorrectales y le invitamos para que nos hable un poco de esta clase de malformación anorrectal poco frecuente y que a nosotros tenemos este paciente, así que nos gustaría escucharte. Buen día, Fernando, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación, muy linda la presentación, sobre algo que realmente es bastante poco frecuente y que conviene conocerlo. Conviene saber que muchas veces, simplemente mirando al paciente, yo les puedo contar ejemplos de esto enseguida, uno puede hacer el diagnóstico y sospechar. Si me permiten compartir la pantalla, les voy a contar varios ejemplos de chiquitos que han tenido este síndrome, que yo tuve oportunidad de ver, y les puede venir bien el hecho de que voy a mostrarles cómo hemos operado a algunos de estos pacientes. El primer caso es una chiquita de 18 meses que tenía, como ustedes dijeron recién, una historia larga de constipación, con distensión abdominal y mal progreso en el peso. Esa chiquita tenía una falta de diagnóstico hasta los 18 meses, cuando en el lugar de origen, en el sur de la Argentina, le hacen una colostomía porque tenía una gran distensión abdominal con vómitos biliosos y síntomas de oclusión intestinal. Entonces le hacen una colostomía sigmoidea y la verdad que no tenía en ese momento ningún diagnóstico. Por la ostomía, le hacen un estudio donde ven
esa zona estrecha del recto distal, y entonces interpretan de que este paciente tenía una estenosis rectal. Estenosis rectal, que es una patología realmente súper infrecuente, no tiene mucha, son casos todos más aislados. Entonces el diagnóstico fue de estenosis rectal. A pesar de eso hicieron biopsias por la ostomía y por la laparotomía que hicieron para hacer la ostomía, y esas biopsias demostraron que no había aganglionosis, o sea que había una zona rectal distal muy estrecha, ¿sí? Y no era aganglionar. Ese fue el diagnóstico con el cual lo enviaron a los 4 años recién, y nadie le había examinado el periné, nadie había mirado su cola, ¿sí? A los 4 años entonces dije, le derivan para resolver su supuesta estenosis rectal. El examen del periné que hicimos en forma inmediata, apenas lo vimos, este paciente tenía un ano que era evidentemente anormal, tenía una apertura del recto muy chiquitita, de apenas 5 milímetros, eso explica la constipación de este chico durante 4 años sin diagnóstico, y tenía, como dijeron recién, un infundíbulo o un embudo, o lo que dicen los ingleses un funnel, un embudo de 4.5 centímetros de piel o de epitelio de transición. No es piel córnea como la exterior. Entonces, con esa semiología perineal, que hubiera evitado al paciente mucha patología derivada de su colostomía, porque yo no mencioné, pero había tenido un montón de complicaciones por su ostomía, habiendo hecho una semiología perineal, hubieran hecho el diagnóstico. Entonces, quiero referirme a lo que después voy a mencionar respecto de la patología quirúrgica o de la forma de operar. Lo estudiamos con una sondita en ese infundíbulo y se ve que el embudo es de 4 a 5 centímetros, como muestro ahí en la imagen, y la apertura muy chiquitita, como vimos en la semiología, llegando después a una cavidad grande que era un megarrecto. Ese embudo es de 4.8 centímetros de largo, y el recto muy alto en la pelvis. Ven, el recto está alto, casi arriba del nivel del coxis. El ano estenótico en embudo se suele asociar, como ustedes refirieron, a un hemisacro en cimitarra o a una masa presacra. Este paciente no lo tenía. Esa asociación se denomina, como ustedes dijeron, una triada de Currarino. Les voy a mostrar algunos ejemplos muy rápidos de esto que yo pude ver en la vida quirúrgica. Este es el sacro en cimitarra de un paciente en Porto Alegre que operamos hace varios años, más de 20, que tenía ese sacro en cimitarra, un espacio presacro muy ampliado por un tumor que estaba ubicado bien delante del sacro, la parte distal del sacro, casi coxis, y ese tumor fue un teratoma presacro que se abordó por sagital posterior, y se hizo la resección completa en el mismo momento que se resolvió el ano infundibular. Tuvo una pequeña fístula en el líquido cefalorraquídeo que fue temporaria y no tuvo ninguna consecuencia posterior. Otro ejemplo es un paciente que tenía otro sacro en cimitarra. Esto es lo que tienen que sospechar el currarino cuando tienen esta malformación sacra, con un teratoma presacro, que se ve muy bien allí, tipo 4 de los teratomas sacrocoxígeos congénitos, totalmente intrapelviano. Y el ejemplo final es un chiquito que tenía un lipomeningocele anterior, como ustedes mencionaron en este paciente, que también tenía un síndrome de Currarino. Entonces el paciente que presentamos hoy no tenía la triada de Currarino, tenía lo que ellos suponían era una estenosis del recto, y el examen del periné mostró que tenía un ano infundibular o funnel anus o ano en embudo. Eso les quiero mencionar entonces cómo se opera, y con esto vamos a terminar. Que deben saber que el abordaje de este tipo de patología, el sagital posterior, es mucho más amplio de lo que sería una estenosis anal o una fístula cutánea de bajo calibre. El abordaje sagital posterior es muchísimo más amplio, como van a ver, porque uno tiene que descender el recto, movilizarlo y descenderlo, y para descender a través de ese
distancia que lo separa del nivel cutáneo normal. Esta es la posición de cirugía, entonces ustedes ven allí el abordaje que es amplio, amplio sagital posterior, el coxis está incidido para poder acceder al recto, que está marcado con una R, el recto es bien alto. Ese es el orificio pequeñito de 5 milímetros que veíamos en la semiología del periné. Ese es el canal, el funnel, o sea, el embudo, que fíjense que tiene 4.5 centímetros, epitelio de transición, y entonces eso es lo que tenemos que descender el recto hasta el nivel cutáneo donde está el esfínter externo, el área contráctil, concéntrica. Entonces esa distancia hay que ganarla, ¿sí? Esa distancia se puede secar y liberar el recto tal cual hacemos en cualquier otra malformación anorrectal o imperforado, y descender el recto movilizándolo hacia la zona del área contráctil o el esfínter externo. O sea que esto no es resolver una estenosis de ano, sino que es descender el recto a través del infundíbulo cutáneo del ano en embudo. Acá está el abordaje de cerrar, coxestructurado, y un calibre anal de 13 milímetros. La colostomía se cerró en su lugar de origen a los 3 meses y lamentablemente de este paciente no hubo ningún seguimiento. Este caso nos enseñó que el examen perineal neonatal hubiera orientado el diagnóstico si se hubiera hecho en tiempo. El ano en embudo puede ser parte de la triada de Currarino, pero en este caso no fue. No había masa presacra ni sacro anómalo en cimitarra. El diagnóstico de estenosis rectal fue erróneo, obviamente, y la reconstrucción de este ano en embudo, del funnel anus, implica un abordaje sagital amplio y una movilización rectal. No es la cirugía de una fístula cutánea con bajo calibre. Como ustedes mencionaban recién, ese artículo de Rintala, de ano infundibular, dentro de los 11 casos que ellos mencionan, solamente un caso no tenía asociado ninguna anomalía y era un ano en embudo aislado, sin masa presacra y sin ninguna otra malformación asociada, como tetracore o lipomeningocele, etc. Bueno, eso es lo que les podía contar de mi experiencia y les agradezco muchísimo. Gracias, Tuti, muy linda presentación. Para continuar, me gustaría, Pachi, ¿querés comentarnos algo del paciente y del artículo? ¿Cuál es tu opinión, ya que también sos experto en malformaciones anorrectales? De la presentación del paciente es la primera vez que ve el diagnóstico de una malformación anorrectal a través de una rectosigmoide endoscopía. Como se nombró, realmente llama la atención la falta del examen físico en pacientes pediátricos, por lo menos. Después que, si volcamos todo lo que nos dijo Fernando sobre el paciente, creo que nos tienen que quedar muy pocas dudas, ¿no? Lo característico vuelve a ser sobre estos pacientes el diagnóstico tardío con más o menos complicaciones, pero realmente es una pena la falta de interpretación de determinadas malformaciones congénitas donde los cirujanos infantiles debieran tener un amplio conocimiento y un diagnóstico habitualmente simple, el diagnóstico, porque es popularmente conocido los distintos tipos de patología, inclusive las menos frecuentes. Y con respecto al artículo, creo que de los artículos que nombramos, ninguno pasaría el CEPI, ¿no? Si uno hubiese presentado cualquiera de estos grupos de pacientes al CEPI, no nos hubiesen dejado hacer el trabajo. Por la múltiple variabilidad de las situaciones analizadas, por la dispersidad de la muestra y porque en definitiva tiene menos de... es decir, eso por un lado, nunca hubiésemos podido hacer este artículo nosotros, inclusive teniendo la misma cantidad de pacientes. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, perfecto, doctor. Y por otro lado, las decisiones que se han tomado con los distintos pacientes, más allá de la dispersión de la muestra,
le llevó a menos de un 50% de resultados teóricamente satisfactorios, debiendo mencionar cuáles consideraron los resultados satisfactorios, ya que lo único que uno puede descartar, parte de la crítica al trabajo, es que entre el soiling y la constipación juntaban un 50%. El otro 50% asumimos que tienen un buen resultado, pero no muestra muy bien sobre qué parámetros evaluaron que ese 50% tenía un buen resultado. Así que no hay muchos de estos artículos, pero tampoco hay pocos, y sobre todo si uno va a la bibliografía un poquito más atrasada, que a veces es mejor que la última, uno puede encontrar detalles que a uno lo nutren más de conocimientos en este tema. Bueno, gracias, Pachi. A mí me gustaría también tener la opinión ahora de otro de nuestros invitados, que es Santiago Portillo, neurocirujano jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Italiano. No sé si, Santiago, estás conectado para que nos digas un poco de esta lesión, el hipomeningocele que tiene nuestro paciente que presentamos, y qué le harías si es quirúrgico y si lo abordarías en el mismo momento de la corrección de la malformación anorrectal. Santiago. Sí, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de lo que he visto en la presentación, hay algunas cosas. Por ejemplo, como dijo Pachi, en el primero de los artículos es un reporte de casos, está escrito por la gente del Necker. Ahí está el Michel Será, que es neurocirujano con mucha experiencia en esto. Habitualmente, si uno habla de la tríada de Currarino, lo que más frecuente nosotros hemos visto asociados son lipomas transicionales o de filum terminal, lo que implica lo que dicen que es una médula anclada, o sea, un descenso del cono medular hacia la malformación. En segundo lugar, nosotros vemos esto que son los meningoceles anterior. Habitualmente esto puede confundirse con componentes de teratoma, pero si uno habla en sí de lo que sería la corrección o la situación desde el punto de vista neuroquirúrgico, es un abordaje posterior para tener reparado, incluso solucionado, si fuese un meningocele anterior, la cara anterior del saco dural y aislándolo del resto de la malformación que se vuelve presacro. Es indudable que, bueno, hay una malformación sacra y esa malformación sacra ósea, desde el punto de vista hablando del sacro en cimitarra, es una malformación alta que puede sí comprometer un lugar donde todavía hay saco. Entonces, si uno planteara además un abordaje conjunto, debería ir un poco más arriba de lo que vi en la cirugía de Fernando, como para tener reparado el saco o una parte en la cual el saco sea normal y a partir del cual uno pueda repararlo desde la parte posterior para que pueda estar libre todo lo que quede anterior y poder continuar con la cirugía de colorectal. Nada más. Muy bien, Santiago. Yo tengo una pregunta para Tuti. Nuestro paciente que presentamos es un chico grande que ha tenido una constipación evidentemente mal manejada también de su lugar de origen. Tiene ahora un megarecto muy importante. ¿Le resectarías ese megarecto en esta cirugía de corrección? ¿O simplemente harías la cirugía correctiva con sagital posterior, movilización del recto y colocarlo en su posición según la electroestimulación, con resección de la masa presacra que tiene? ¿O sacarías el recto en el mismo momento y con qué vía de abordaje, ¿no? Porque, como vimos en el artículo y como decía Pachi, la mayoría de los pacientes que se les resacó el megarecto terminaron incontinentes o con soiling, con un resultado muy pobre, luego funcional. ¿Cuál es tu opinión, Tuti?
Yo creo que resolvería la malformación, o sea, el ano infundibular y la masa por la vía sagital posterior, como decía recién Santiago, bien amplia. Y después, cuando el paciente tiene una ostomía, entonces yo resecaría, si creo que es un megarrecto muy importante, lo resecaría en el momento de cerrar la ostomía. Y en ese momento yo diría que además le agregaría algo reversible, como podría ser la colocación de un set de Child, o hacerle directamente un malón, hacerle un acceso para enemas anterógrados en el mismo momento. O sea, el primer tiempo le haría el abordaje sagital posterior para malformación rectal y su masa, y después, en el momento de cerrar la ostomía, le haría triple cosa. Le haría la resección del megarrecto, la colocación de un acceso para enemas anterógrados y el cierre de la ostomía. Ahora, cuando resecás el megarrecto en el cierre de la colostomía, no te queda ningún sistema, ninguna ostomía de protección. No, igual, normalmente cuando hacemos una resección del sigmoides en los chicos pseudoincontinentes por constipación y rebalsamiento, tampoco hacemos una excelente preparación del intestino, pero tampoco lo hacemos una protección de la ostomía. O sea, teniendo al paciente bien preparado, no hay ningún problema en cerrar la ostomía, pero resecando el sector. O sea, sería el cierre de la ostomía con una laparotomía más ampliada, un poquito más ampliada, llegando a resecar hasta la reflexión del peritoneo, y ahí hacer la anastomosis, que a uno le quede cómodo. Tampoco puede ser un muñón tan pequeñito, y tampoco es necesario sacar todo el recto. Lo importante es sacar la bolsa inerte del sigmoides y hacer la anastomosis en término terminal manual, sin protección de ostomía. Si está bien preparado, no hay ningún problema. Es lo que hacemos habitualmente cuando resecamos el megasigma en los pacientes con pseudoincontinencia por constipación. Claro, no te meterías en el recto, la plica arriba de la plica. Sí, claro, el recto hay que dejarlo. Si uno le anula a un paciente todo el recto, ahí pierde un factor fundamental, que sería la sensibilidad propioceptiva del recto para la continencia. El recto tiene que ser respetado, la parte distal del recto, aunque sea grande, no importa. Pero eso es claro, el recto no se debe sacar en forma completa. No hay que hacer la resección completa, lo que sería, por ejemplo, la resección que uno hace en un cáncer bajo del recto, que saca todo el recto. Acá hay que sacar el recto hasta la reflexión peritoneal y dejando un muñón rectal distal a la reflexión del peritoneo. Y por supuesto respetando la línea pectínea y el canal anal. Eso tiene que también ser conservado siempre. Pachi, te levantó la mano. Está el doctor Puideval, que yo después tengo un comentario, pero creo que hay que darle lugar al doctor Puideval. Jefe. Yo quiero rescatar dos cosas. Una es que, por supuesto, el trabajo no rinde como para ser publicado, pero que tiene el gran mérito de que muchos que están sentados acá escuchando esto no tenían idea de lo que era el funnel anus. Y esto actualiza el tema, y actualiza el tema del currarino. Yo quisiera saber cuántos de los residentes o de la gente joven o aún la gente mayor sabe de esto. Y por supuesto también dispara buscar soluciones al problema. Y ahí sí juega el análisis y la crítica pasa al trabajo. Pero es inadmisible que este paciente llegó a los 14 años a crear una colostomía y nadie le pidió el periné. Y esto ocurre porque hoy en día hay una palabra que está prohibida en el léxico de los pediatras y en la forma de pensar de los psiquiatras, que es el tacto rectal. Por supuesto, el tacto rectal es una información invasiva, agresiva, pero cuando yo era chico en esta especialidad, a mí me cortaban un dedo y yo no tenía un paciente presentado sin tacto rectal. Y eso descarta muchos problemas en el momento inicial. Este chico tuvo iatrogenia en 14 años porque se omitió un diagnóstico. Y así que yo quiero rescatar eso del artículo, que os obliga a ustedes a pensar un poco más. A partir de acá hay que buscar soluciones. De eso, esporádicamente uno ve un currarino, un problema rectal. Y una cosa que quiero, uno que yo me enseñó mucho, que fue eso que se murió además, que las dilataciones rectales en estos pacientes, o en este paciente que cuento, la dilatación rectal motivó una
degenerancia bacteriana con un Fournier y que lo terminó matando. Y de muchas veces las dilataciones no son inocuas en pacientes tremendamente constipados. Quiero dejar eso sentado como precaución en dilatar esto. Está recomendado dilatarlo como factor inicial. Nada más. Pachi, muy bien, Pachi. Yo quiero sumar a la idea y agregarla como concepto. Todos estos pacientes con diagnóstico tardío de una malformación del sigmoide hasta el ano, que trae una dilatación en esa área de las asas, creo que directamente hoy hay que sumarle un enema anterógrada con técnica de Malone, y si no tiene apéndice hay que hacerle una plástica, a veces izquierda, a veces derecha. Si uno tiene el apéndice, no dudaría en hacerlo con apéndice, pero si uno tiene el apéndice, uno puede planearlo, hacerlo más distal y supra y por arriba del problema, y si no, derecha. Pero creo que independientemente cuál sea la solución, como es tan impredecible la solución y la evolución, y no es como otros chicos que pueden tener de edad mucho más baja, que uno les puede dar el tiempo para ver realmente cómo se muestra la fisiopatología del problema. Entonces uno puede prescindir de estos malones, aunque hemos hecho en forma, digamos, preventiva, porque suponemos la evolución que va a tener. En los tardíos hay que agregarle un malone, yo creo que hay que agregarle un malone a todos, porque es una cosa que ayuda. No se lo puede tener a un chico por ahí de 8 años, 12 años, como vimos por ahí, que estamos viendo a ver qué pasa con una buena cirugía, ¿sí? Pero que por otros motivos, digamos, no termina de tener un buen resultado. Y todos los descensos o anorrectoplastias sagitales posteriores o demás, sabemos que todos tienen un tratamiento complementario, que todo no termina con el descenso, y que desde las dilataciones iniciales, alguna dieta, alguna puericultura de la defecación, incluso el Malone también tiene que ver con el complemento que uno le puede dar a un descenso anorrectal. Eso por un lado. Y por otro lado, caigo otra vez en un poco lo que dijo Puideval del diagnóstico de estos chicos, aunque debiéramos considerar que hoy el tacto rectal nos va, seguramente que si hacemos un tacto rectal en la sala, nos vaya a meter en problemas como nos metió el último tacto rectal que se hizo en la sala como parte del examen físico. Independientemente de que esté bien o esté mal, sabemos que nos va a meter en un problema. Entonces hay que tomar algún reparo de seguridad antes de hacerlo. Ustedes fíjense que si hoy querés internar un paciente que le vas a hacer una reconstrucción o una ampliación vesical con intestino y la querés internar un día antes, te lo cuestiona el área de pediatría, las obras sociales, la dirección, a ver, ¿por qué lo vas a internar un día antes? Bueno, la medicalización de la medicina nos lleva a eso, inclusive en parte del examen físico como el tacto rectal. Bien. Daniel Liberto, acá en el chat, Daniel también lo conocen, se dedica también a malformaciones anorrectales. Pregunta un poco también apoyando lo que dijo el doctor Puideval. Tuti, ¿qué opinas de las dilataciones a estos chicos previo a la cirugía? Si son válidas, si conviene hacerlas cuando uno los ve y hace el diagnóstico de muy pequeños, o directamente aconsejar la cirugía. Sí, ahí está. Sí. ¿Oye? Ahí sí. Cuando yo leí el trabajo de Rintal hace muchos años, me llamó la atención. En ese mencionan que a los pacientes los trataban algunos los trataban de dilatar como tratamiento. Estoy totalmente en contra, y Peña lo decía muy, muy claro siempre. Cuando uno tiene una estenosis anal o un calibre pequeño del ano, nunca debe tratar de lograrlo mejorarlo con dilataciones. Hay que hacerlo con cirugía. Y después sí mantener el calibre logrado con la calibración anal o la dilatación de lo que uno ya operó, pero no la dilatación como método de lograr calibre, porque eso implica romper fibras
musculares, y después viene la fibrosis, y cuando uno vuelve a hacer dilatación, vuelve a producir ruptura de fibras y más fibrosis y más fibrosis. O sea que no creo que la dilatación tenga ningún rol terapéutico en el caso del ano infundibular y ningún otro caso de estenosis anal. Siempre la cirugía es la que debe ser la que da el calibre, y la dilatación diaria, y 2 veces por día mejor, a cargo de los padres, es la que debe mantener el calibre que uno logra con la cirugía. No creo que sea... Y otro que mencionan en el trabajo, que también me llamó la atención en su momento y ahora que lo repasé, es que ellos hablan de que el ano infundibular tiene una fibrosis, dicen, del esfínter interno. Eso me parece que es una especulación imaginaria. ¿Cómo saben que eso es la fibrosis del esfínter interno? Es algo totalmente especulativo. De hecho, Rintala es una persona que yo conozco bien y en su momento charlamos mucho. Siempre habla del esfínter interno como muy importante para la constipación. Inclusive es uno de los primeros que utilizaron el Botox para relajar el esfínter interno, etc. Está obsesionado, toda su vida lo estuvo con el esfínter interno. No creo que tenga, porque al menos Peña tampoco lo consideraba muy importante. Respecto, fíjense, en ninguna parte de la biografía de Alberto Peña él habla de esfínter interno. Es una entidad bastante enigmática el esfínter interno anal. Pero lo mencionan en el trabajo que ustedes trajeron una colación de Helsinki, pero creo que es una especulación imaginativa, no tiene mucha base. Nuestro paciente presentado hasta los 6 meses no tuvo síntomas. Quería seguir preguntándote, ¿esto es habitual que no tenga síntomas en los primeros meses? Y segundo, si lo hubieras diagnosticado a los 6 meses, cuando empezó con la sintomatología, ¿hubieras hecho un descenso primario o colostomía previa antes de hacerle el abordaje sagital posterior? No, si hubiéramos tenido la oportunidad de hacer un diagnóstico muy precoz, podría hacerse sin una ostomía. El abordaje sagital bien preparado. Era un chico muy chiquitito, si uno detecta que tiene una masa presacra con un sacro en cimitarra y un ano infundibular, era un recién nacido. La verdad que no tengo ningún antecedente, ni siquiera bibliográfico, de que haya ocurrido, de que se ocurra rarino de recién nacido. No sé si Bebo alguna vez vio alguno, pero si fuera el caso hipotético de que uno diagnostica un ano infundibular en un recién nacido, yo creo que se podría tranquilamente hacer sin una ostomía. ¿Pero a los 6 meses? No, y a los 6 meses ya es más difícil que pueda, porque ya el recto está colonizado, el paciente ya tiene... Yo creo que ahí sería más prudente hacer una ostomía temporaria de perfecto. 45 días postoperatorio cerrarla. Pachi, comentario. Con respecto a lo de la fibrosis, creo que toda fibrosis que uno puede hablar en este tema es la fibrosis que puede crear las dilataciones, no como parte de una malformación. Es decir, a un chico que le metes dilataciones y dilataciones y dilataciones, y si tiene algún sangrado por la dilatación y demás, creo que la fibrosis es imaginativa y por un traumatismo que hace con las dilataciones. Lo otro, quería preguntarle a Puideval y a Heinen, ¿sí? ¿Qué consideraciones pueden marcar la diferencia entre una fístula perineal como malformación anorrectal y este tipo de patología de ano infundibular? Respondo 2 preguntas. Yo me acuerdo bien de un caso de recién nacido que hicimos diagnóstico, que no lo operamos de recién nacido por la familia, se negó a la cirugía, hizo distintas consultas y, como pasa siempre, a tirar la parte para adelante, y ese chico a los 6 meses yo le hice la colostomía y después también lo perdí. Y otro que también se hizo el diagnóstico y tampoco lo pude seguir yo. 2 casos, porque no tenía una prepago, una obra social que justificara que lo vea yo. Así que yo he visto 2 casos de coralinos recién nacidos. Y los 2 fue por examinar el ano, nada más que por eso. Cuando uno ve el ano de esto no se olvida nunca más. Y en un recién nacido es mucho más evidente. Con respecto a la fibrosis, yo la extrapolo a lo que pasa cuando apareció la operación, el mope de cirujano francés Carcassonne, juntaba el Peña con el molar
para hacer una anastomosis tubular más alta en el malformado rectal, eso sería un anillo fibrótico muy similar a este. O sea que era una cicatriz entre la unión del intestino con el tubo de piel que uno hacía y bastante adentro. Y bueno, ahora, yo creo que esta malformación anorrectal compleja, sindromática, con alteraciones genéticas, no tiene nada que ver con la malformación anorrectal que uno está acostumbrado a ver, que son por factores bien evidentes en el desarrollo embriológico de la cloaca primitiva. Sí, yo puedo contestar lo que Pachi preguntaba. El ano infundibular, o como ustedes lo llaman, infundibular o ano anembudo, no tiene nada que ver con la fístula cutánea perineal del ano imperforado antes llamado bajo. Esos pacientes se resuelven con una anoplastía chiquitita en el periodo neonatal, seguido después de 12 días con las dilataciones a cargo de los papás, 2 veces en el día. Y es una cirugía súper simple, de 20 minutos, bien hecha, realmente no tiene ninguna consecuencia, excepto en un 60% de los pacientes tienen constipación. Pero por eso mencionaba, en el caso del ano, el funnel hernias, tiene una necesidad de hacerse un abordaje mucho más amplio. Nada que ver con lo anterior, nada que ver con la fístula cutánea perineal. El abordaje es más amplio, uno tiene que descender el recto, movilizarlo. En el caso que les mostré era muy largo, 4.5 centímetros de embudo. Hay casos que yo creo que son menos que eso, pero no es la cirugía para nada tan simple como la anoplastía de una fístula cutánea. Es otra cosa distinta. Yo haría un hincapié muy importante en las dilataciones de cualquier malformación anorrectal. Yo creo que tiene que hacerse a los 12 días de la cirugía. Nunca debe ser terapéutico, sino que mantener el calibre que uno logra con la cirugía, no para lograr calibre con la dilatación, porque ahí corremos rotura de fibras y fibrosis. Yo tuve una experiencia muy importante de manejar muchos pacientes que tuvieran dilatación. Entonces, en el Garrahan, por ejemplo, nos quedábamos sin bujías metálicas. Y entonces se me ocurrió en aquellos años de inventar las bujías de acrílico, que las hacíamos manualmente, artesanalmente, súper baratas. Los padres aprendieron a hacerlas, muchos de ellos, y hay una casa en la casa de Uruguay que vende acrílico, y que yo nunca conocí, pero ahí sí se venden las barras de acrílico, se cortaban y se hacen fácil con una moladora, se hacen exactamente igual que las bujías de Hega, que son muy baratas. Los padres van allí, compran el set, desde 8 milímetros, 8 Hegar, hasta 12, 13, más no, todo el set de bujías, y uno les enseña a utilizarlas y cómo deben hacer las dilataciones postoperatorias desde antes de operar al paciente. Después, para llegar al momento de los 12 días post cirugía, que empiezan las dilataciones o la calibración, los padres ya están entrenados a hacerlo, 2 minutos al día, 1 minuto a la mañana, 1 minuto a la tarde. Ellos lo hacen entre los dos, si están bien entrenados, y con eso hemos resuelto muchísimo lo que es el trauma importante de las dilataciones postoperatorias. Muy bien, excelente. Bueno, Gastón, Pachi, sí, un comentario que aquí quedó en el medio, entre las fístulas perineales de resolución neonatal y simple, por decirlo de alguna manera. Sabés que yo tengo publicados 6 pacientes con malformación anorrectal y fístula perineal, en los cuales todos se hicieron sin colostomía y todos tuvieron más de 2 centímetros con respecto al borde cutáneo. Que me metí a hacer eso, a hacer lo que decíamos recién, y terminé haciendo un descenso anorrectal importante. Por suerte a todos estos pacientes yo en un quirófano primero los lavaba a través de la fístula, aunque eran neonatos, después lo pasaba a otro quirófano y les hacía el descenso. Pero en los primeros 2 empecé pensando que siempre eran descensos simples y terminaron siendo descensos complejos, es decir, creo que hay un intermedio entre estos, pese a que también comparto que no tienen nada que ver. Y yo ya desde hace muchos años lo que hago son dilataciones con Foley, calibrando con el balón de la Foley en el quirófano, una vez hecho el descenso,
le inflamos el balón en el recto y después se lo vamos disminuyendo hasta que tomamos el calibre justo por el cual pasa por el intestino descendido, y así se lo hacemos hacer a los padres. Y tiene dos situaciones. Una es que antes de cerrar la colostomía, el balón inflado al máximo en el recto le da la sensación de recto lleno, con lo cual el chico empieza a recibir estímulos centrales. Y por otro que, digamos, las dilataciones son menos rígidas, más blandas, y como que el balón se va deformando mientras pasa por la estrechez, pero no deja de hacer presión sobre lo que uno quiere mantener el calibre. Muy bien, perfecto. Seguiría toda la mañana, me parece apasionante el tema, muy lindo, excelente todos los invitados y todo lo que pudimos aprender en este Ateneo. La verdad que estoy muy contento. Pero bueno, estamos en horario, así que una vez más agradecerle a las chicas, a Sabrina y a Rocío por su excelente presentación. Gracias Heinen, gracias Pachi, gracias Cuideval, gracias Santiago. La verdad que hoy aprendimos mucho, fue muy interesante y bueno, esperemos verlos pronto. Así que gracias a todos los que están conectados. Nos vemos el viernes que viene. Chao Tuti, nos vemos. Gracias, Bebu, chao, un abrazo. Muchas gracias. Saludos. Besos a todos.